también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Note ahí, por favor, que dice les repartió los bienes, no dice le repartió los bienes. En el versículo 11 dice que son 2 hijos. ¿Sí? ¿Me ayudan ahí? El versículo 11 dice eran 2 hijos. Un padre, un hombre tenía 2 hijos, y en el versículo 12 dice y les repartió los bienes. ¿A quién les dio los bienes? A los 2 hijos. Sigamos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. El mundo nunca jamás ha conocido un corazón tan puro como el de nuestro Salvador. Y todo lo que Él expresa, todo lo que Él enseña, todo lo que Él proclama, es
producto de esa pureza de su corazón, de la riqueza de sus palabras. Él es la verdad, por eso Él dice, yo soy la verdad. En esa verdad, Él ha venido a revelarnos al Padre. Esa es su misión, ese es uno de los elementos fundamentales de su mensaje, es darnos a conocer al Padre. En todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él se enfocó en eso, hablar del Padre, de la relación con un Padre, mostrándonos a Dios como Padre. Los judíos lo que tenían en mente no era un Padre, era una especie de soberano sentado en un trono muy lejos que no se relacionaba con sus criaturas, con su creación. Pero Cristo el Señor viene a mostrarnos esa relación con un Padre. Él oraba como los demás no lograban orar. Los demás decían palabras repetitivas para acercarse a esa divinidad. Pero de pronto Jesús lo encontramos relacionándose como un hijo a un padre. Tanto así que los discípulos logran advertir en él que él es especial y que su forma de relacionarse con Dios es distinta. Y los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Y no es que nos vaya a enseñar una frase repetitiva, sino lo que los discípulos advierten es esta especie de relación directa con un Padre. Y el Señor Jesús les enseña a orar y les dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él parte la oración diciendo, Padre nuestro. Una relación de un padre con un hijo. Y todas las enseñanzas del Señor Jesucristo van a ir orientadas hacia allá, a mostrarnos al Padre como fuente de amor, como fuente de bondad. Ahora, cuando nos allegamos a esta parábola que encontramos en el capítulo 15 de Lucas, tenemos que tener algunas consideraciones puntuales para comprender la verdad expresada en estas líneas. Lo primero, decir que cuando como lectores de la Escritura nos acercamos a ella, a leer la palabra, tenemos que hacerlo desde una perspectiva importante, que para comprender las parábolas, siempre las parábolas son ocasionadas por un contexto. No, las parábolas no nacieron así como que Jesús iba caminando y le dijo, a ver, les quiero entretener el camino, les voy a contar una historia. No nacieron así las parábolas. Y siempre las parábolas van rodeadas de un contexto, de una razón por la cual el Señor las expresó. Lo segundo que tenemos que siempre considerar a la hora de acercarnos a las parábolas es que las parábolas tienen solo una verdad central. Podríamos perder el foco y la comprensión de la parábola si empezamos a sacarle significado a todos los elementos que hermosean o rodean la parábola, porque hay muchos elementos. Y podríamos en ese ejercicio de tratar de interpretar la parábola desviarnos de la verdad central. Lo tercero, ya más particular con respecto a las parábolas del capítulo 15, es que estas tres parábolas son una sola. Está hablando una pura verdad central en las tres parábolas. El Señor refirió tres parábolas para responder a la misma inquietud. Entonces, conviene que veamos en perspectiva las tres parábolas que encontramos acá en el capítulo 15. ¿Qué encontramos? ¿Cómo están tituladas acá? Esa es otra consideración que tenemos siempre que tener a la hora de estudiar en la Biblia.
que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos ni con subtítulos. Las traducciones han venido haciendo lo suyo, colocando, depende la traducción que usted lea, los subtítulos de acuerdo a los traductores, y han ordenado los capítulos de acuerdo a esas traducciones. Pero originalmente no fue escrita con capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Por tanto, cuando encontramos los subtítulos en nuestra Reina Valera, no necesariamente son unos subtítulos apropiados al texto. ¿Cómo las conocemos entonces? Podríamos hablar de cómo nosotros conocemos las parábolas del capítulo 15. Conocemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la que hemos leído hoy, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es el contexto que rodea estas parábolas? Bueno, tendríamos que ir al principio del capítulo 15, que dice el capítulo 15, versículo 2 y 3. Voy a leer el 1 también. El 1 dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Note acá que se está agolpando mucha gente que a la vista de los religiosos de la época no son dignos de acercarse a un rabino. Son gente publicano, son pecadores mirados desde esta perspectiva, no tienen ninguna cercanía con Dios ni con las cosas de Dios. Versículo número 2 del capítulo 15 dice: y los fariseos y los escribas. Los fariseos, los que eran custodios en cierta forma de la palabra, los escribas, los que traducían la Torá. ¿Qué hacían ellos al ver a estas personas acercarse al maestro y que Jesús se juntara con ellos? Dice: murmuraban diciendo. ¿Qué decían? Refiriéndose a Jesús, a pecadores recibe y con ellos come. Ese es el contexto. Entonces le refirió esta parábola diciendo, y aquí van a venir entonces las 3 parábolas. Son 3 parábolas que nos van a revelar el corazón misericordioso, amoroso de Dios. Su amor que no tiene límites para su creación, los hombres que son la joya de la creación. Con estas 3 parábolas Jesús va a responder a estos murmuradores que el corazón de Dios está latiendo por los que ellos llaman pecadores, que de hecho y de cierto sí son pecadores, pero la Biblia dice en Romanos que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie merece acercarse a este Dios. Pero en estas parábolas no debiéramos mirarlas desde la perspectiva humanista, como se ha mirado, porque en realidad lo que nos quiere mostrar el Señor Jesucristo con estas parábolas es que hay un Padre amoroso que está latiendo en amor por sus hijos que están perdidos, y que Él va a mover todo lo necesario para llegar al corazón de los que Él ha creado, de su creación. Las 3 parábolas nos hablan que hay cosas perdidas, refiriéndose siempre al pecador, porque eso es lo que ocasionó la parábola. La parábola la ocasionan los pecadores, los que están perdidos, los que necesitan oír el mensaje, los que necesitan recibir el evangelio, los que necesitan recibir el abrazo cálido de Dios. Y lo manifiesta de 3 maneras. Lo manifiesta como una oveja perdida, como una moneda perdida y finalmente como un hijo que está perdido. Pero en realidad son 2 hijos los que están lejos del corazón del Padre. Ahora me gustan estas 3 parábolas porque las 3 parábolas terminan de la misma manera. ¿Cómo terminan las 3 parábolas? Terminan que se cumplió el objetivo de la acción de Dios. Las cosas perdidas demandaron una acción, pero esa acción fue movida por Dios.
Esa acción fue movida por la gracia abundante de Dios, por la misericordia de Dios. Esa acción está movida por el Creador. No es el hombre el que se movió hacia Dios, es Dios que en su misericordia abundante se movió hacia el hombre. ¿Cómo terminan después de que Dios se ha movido en acción por estas tres cosas perdidas? ¿Cómo terminan las tres parábolas? De la misma manera. El versículo 15, capítulo 15, versículo 7 nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que hace metanoia, que hace nuevo camino, que se arrepiente, que vuelve al redil. O sea, termina con gozo, con alegría, con fiesta. El versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, refiriéndose a la moneda que ha sido encontrada. Y el retorno del hijo pródigo en el versículo 32 dice: era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque éste era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Las tres terminan con el éxito de la misión de Dios. Dios rescatando al pecador perdido. Entonces, les invito con la luz del Señor y con esto que ya hemos visto, a que analicemos que desde cierta manera, en una cierta forma de decirlo, el título de las parábolas están pensadas en el objeto perdido más que en la acción de aquel que busca el perdido. Entonces, me gustaría decir o poner un subtítulo si yo pudiera traducir la Biblia, que no tengo las competencias para eso, pero al analizar el texto veo que la parábola de la oveja perdida no es la parábola de una oveja perdida. Es la parábola de un pastor angustiado por su oveja. Como lo relata Isaías 53, angustiado él y herido. Es el pastor que ha dejado su trono y ha venido a este mundo y ha recorrido cielo, mar y tierra buscando lo que le pertenece. Él no está buscando cualquier oveja, él está buscando su oveja porque es suya, porque le pertenece. Y en esa búsqueda de esa oveja me encontró a mí, lo encontró a usted, lo subió en sus hombros y lo lleva de regreso a casa. ¿Y qué hay en casa? Una fiesta, fiesta en el cielo. Para que haya gozo en el cielo, ¿qué debe haber habido antes? Si el Señor Jesucristo nos dice, habrá gozo en el cielo cuando el pastor encuentra la oveja, ustedes que son inteligentes, amados, antes del gozo, ¿qué debe haber habido en el cielo? ¿Cómo estaba el corazón de Dios que permitió enviar al pastor a buscarnos? ¿Qué había en el corazón de Dios? Tristeza. ¿Por qué? Por nosotros, por lo suyo, porque somos sus hijos. Entonces el corazón de papá estaba triste y por eso envió al buen pastor a buscarnos. El buen pastor que dice, yo soy el buen pastor, y él me encontró. Luego va a seguir con la acción dentro de una comunidad, dentro de una casa, que es la moneda que se pierde dentro de la casa. Así hay muchos que están perdidos dentro del propio redil. Pero vamos a la tercera parábola, que es la que nos concentra hoy día y que nos habla del corazón del Padre. Me gusta lo que dice Manuel Chacón en uno de sus escritos, refiriéndose al amor incondicional del Padre. Él lo expresa así, y esto va a servir de introducción ya directa a lo que vamos a ver ahora. Algo que siempre tuvieron el hijo menor y el hijo mayor, dice él, de esta historia bíblica,
Y algo que siempre tendrán los hijos menores descarriados o los mayores que son legalistas es el amor incondicional del Padre. El amor incondicional del Padre está presente. Y de ese amor queremos hablar hoy, del amor incondicional del Padre. Note el versículo 11 que esta parábola, la tercera, comienza diciendo algo que yo recalqué en la lectura. También dijo, también dijo porque ya había dicho dos parábolas antes. Dijo la oveja perdida, refiriéndose al pastor angustiado. Dijo la moneda perdida, refiriéndose a la búsqueda de lo que se ha perdido en casa. También dijo, refiriéndose al mismo tema. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía este padre? 2. Y lo que nos va a relatar esta parábola es cómo está el corazón del padre amoroso con la relación con 2 hijos. ¿Ya? Entonces, si hablamos solo del pródigo, dejamos al otro hijo fuera. Son 2 hijos. Y la parábola comienza diciéndole, un padre tenía 2 hijos. Ahora, notemos que ni el hijo menor ni el hijo mayor conocían el corazón del Padre. Qué triste. Eso es lo que provoca que el hombre esté lejos del corazón del Padre. Cuando no conocemos el corazón del Padre, es que podemos estar lejos del corazón del Padre. Cuando no conocemos el corazón del Padre, todo se centrará en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos satisface. Fue así con Adán. Adán, aunque el hombre perfecto creado en Edén, él no conoció el corazón de su padre, de su creador. Él tenía que relacionarse con su creador. Él tenía que relacionarse con un Dios de amor. Y como no era un robot, el amor necesita una demostración. Y la única manera que Dios colocó como una demostración del amor del hombre hacia Dios, su creador, su padre, fue dejarle un árbol. No comas de este árbol. No le des dolor a mi corazón. Obedéceme en todo. Yo te voy a dar todo, pero de esto no tomes. ¿Qué hizo el hombre? Justamente dañó el corazón de papá. Y cuando dañó el corazón de papá, de Dios, la vestimenta de luz que él tiene, porque Dios hace a su ministro flama de fuego, nos dice Hebreos, él pierde las vestimentas de luz y queda desnudo. Y se esconde de Dios, se esconde de su Padre Dios. Se esconde de Dios. ¿Y qué hace para sí? Va a vivir de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su criterio. Él va a cubrir su desnudez con hojas de higuera. Se hace hojas de higuera para tapar su desnudez. Y viene papá llamando a su hijo y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y esta no es una pregunta geográfica, porque Dios lo sabe todo. Es una pregunta posicional. Lo que está diciendo Dios, el Padre, a su hijo Adán, es ¿dónde te has ubicado? Te has ubicado lejos del corazón del Padre. Estás lejos de Dios. Y lejos de Dios morirás. Has traído dolor a mi corazón. Esa es, ¿dónde estás tú? No estás en mi corazón. Estás alejado. ¿Y qué hace Dios? Profetiza sobre su hijo.
Y él va y mata a unos animales y prepara unas pieles de oveja, unas pieles de animales, no de oveja, unas pieles de animales. Y vistió al hombre con estas vestimentas. Pero eran vestimentas temporales, hasta esperar la redención proveniente de Jesucristo nuestro Salvador. El corazón de Dios ha estado dolido siempre y siempre ha ido en búsqueda de su Hijo perdido. Y así lo va a retratar acá la palabra. Entonces, volviendo a la parábola, teniendo esto como base fundamental para comprender la verdad que el Señor nos expresa este día, dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero también les hice acentuar ahí y mirar con sus propios ojos lo que dice la Biblia, y dice ahí: y les repartió los bienes. ¿Cuántos hijos pidieron la herencia? 1. ¿A cuántos hijos le dio la herencia? A los 2. ¿Por qué le dio a los 2? Porque la ley en Deuteronomio 21:17 decía que la herencia tenía que darse en doble porción al hijo mayor primero y después a los menores. El hijo mayor se llevaba doble porción. Entonces, para que el padre pudiera darle la herencia al hijo menor, tuvo que darle la doble porción al hijo mayor. Así decía la ley. Por eso que aquí dice: y le repartió los bienes. Permítanme avanzar hasta el final de la historia para no irnos perdiendo en este contexto que estoy haciendo de esta verdad. Por lo que quiero graficar, más que la parte emocional de este hijo que regresa, es ver cómo palpita el corazón de Dios por sus hijos. Y vamos a ir al final de la parábola porque yo sé que usted se la sabe, y después vamos a volver con el hijo menor. Cuando vuelve el hijo menor al final de la parábola, hacen fiesta, ¿verdad? Hay fiesta, dice ahí algazara. Pero hay alguien que no está en la fiesta. Hay alguien que no está participando de la fiesta. ¿Quién es? El hijo mayor. Y el hijo mayor también está dando dolor al corazón de papá. ¿Por qué le da dolor? Porque blasfema contra su padre. Blasfema contra Dios. Blasfema en su comentario contra Dios y dice: tú nunca me has dado nada. A ver, pero si parte la parábola diciendo que le repartió los bienes, ¿cómo ahora dice: tú nunca me has dado nada? Nada para gozarme con mis amigos, dice él. Y ahora ha venido este que estaba perdido y le has dado todo. Eres injusto, está llamando a su padre de injusto. Tú nunca me has dado nada. Y parte la parábola diciendo: le repartió los bienes. Y aquí viene el corazón del padre nuevamente abriéndose. Le dice: pero hijo, si tú has estado tan cerca mío, si has estado viendo esto siempre, ¿cómo me dices eso? Si estás cerca mío, todo lo que yo tenga te pertenece. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no entras a disfrutar conmigo esta fiesta? Porque yo estoy feliz. ¿Por qué no miras mi corazón? ¿Por qué te fijas solo en tu corazón? Y así es la gente. Porque esta parábola, permítame decir lo que muchos la interpretan, de los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Entonces nosotros somos los que estamos dentro de la iglesia y los perdidos están fuera de la iglesia. Y lo que el Señor está retratando en esta parábola, que hay gente cerca de Dios, pero que está lejos del corazón de Dios, que no lo conoce. Tú has estado siempre conmigo, tienes todo, pero no conoces mi corazón, le dice el Padre. Entra a la fiesta conmigo, gózate cuando yo me gozo, gózate porque yo estoy feliz, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Ha venido a mis brazos, está conmigo. ¿Por qué tú no te gozas conmigo? ¿Por qué tienes celo? ¿Por qué te das celo si yo te amo? Le dice. Disfruta conmigo. Este hijo jamás notó
que cada tarde el padre se paraba junto al camino a esperar a su hermano. Jamás miró y nunca sintió el palpitar del corazón de su papá por el otro. Siempre pensó en sí mismo. Y así hay gente siempre pensando en lo que a él le hace falta, en lo que a él le gusta, la música que le gusta, lo que él quiere, y nunca en los demás. Pero ¿en quién piensa el Padre? Este Padre amoroso, ¿en quién piensa? Piensa en sus hijos, porque esta parábola habla de dos hijos. Volviendo al Padre y al hijo que se va, al hijo menor. ¿Por qué alguien puede irse lejos de Dios? ¿Por qué Adán se fue lejos de Dios? Porque entró una fantasía en su mente, anidó algo en su corazón, el egoísmo, el querer todo, el querer más de lo que Dios le ha dado. Dios le había dado todo a Adán, pero él quería algo que Dios no le había dado, algo que Dios había reservado. Y ese es el egoísmo del hombre, el humanismo que está presente, la filosofía humanista del hombre queriendo siempre cosas para sí, su propio bienestar, y no pensar en darle honor y gloria a aquel que tanto bien nos ha dado. El hombre no quiere vivir de acuerdo a lo que alegra el corazón de Dios. ¿Qué alegra el corazón de Dios? Podría ser una gran pregunta esta mañana. ¿Qué alegra el corazón de papá? El que oigamos su voz, el que estemos cerca de su presencia, el que escuchemos su palabra, el que nutramos nuestra vida con su palabra, el que nos amemos unos a otros como hermanos de un solo Padre. Eso alegra el corazón de papá. Que sigamos su direccionamiento, que sigamos lo que Él nos dice como hijos suyos. ¿Por qué usted ora Padre nuestro si no sigue lo que Él le enseña, lo que Él le dice? Entonces este hijo es un hijo que quiere vivir a su manera, y por eso se llama pródigo. Pródigo es disoluto, es alguien que la palabra exacta ahí es azotos. Para pródigo es azotos en el griego, que es disoluto. ¿Qué es disoluto? Una persona que vive carente de controlar su vida, no quiere que le controlen su vida. Eso es un pródigo, un hombre que quiere manejar su vida, carente de dirección. No quiere que lo controlen, no quiere que le pongan regla. Adán no quiso la regla. ¿Cuál fue la regla? No comas del árbol. No, yo no quiero que me pongan ninguna regla y me como el árbol. ¿Qué pasó en la historia? ¿Y qué ha pasado con Dios? Porque el Señor Jesús nos dice que en esta parábola el Padre no salió a buscar al Hijo. No salió a buscarlo, lo esperó. Y pareciera ser, si yo leo solo esta parábola, sin el contexto de las otras parábolas, porque el estilo literario del Señor Jesucristo es siempre ir, y como buen rabino, increciendo en la dinámica de la enseñanza. Él parte con algo pequeño hasta llegar al punto final, a lo que él quiere graficar. Y terminó en esta tercera parábola. Y en esta tercera parábola, si yo la saco de su contexto, de su órbita textual, y la estudio separada, pareciera ser que el Hijo recapacitó, que el Hijo se arrepintió, que el Hijo hizo por fin lo correcto, y que el Hijo fue el que volvió al Padre. Y que nosotros, si recapacitamos, cambiamos de opinión, podemos volver a Dios. Eso sería una verdad
si es que no estuvieran las otras parábolas. Pero las otras parábolas me están diciendo que hubo una acción del buen pastor en búsqueda del perdido, que el perdido no podía regresar al Padre. Esta parábola también viene precedida de la parábola de la moneda perdida, que se busca en casa. Y esa es la acción del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que cuando venga el Espíritu Santo es Él el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Que no hay un autoconvencimiento del hombre. El hombre lo que tiene en su vida es remordimiento cuando algo le sale mal. Pero el remordimiento no alcanza para llegar a Dios. Cuando habla la Biblia de arrepentimiento, habla de metanoia, nuevo destino, nuevo camino, enfilar nuestros pasos y nuestros caminos hacia Dios. Pero la verdad sea dicha, que nuestros argumentos y nuestros pasos nos llevan lejos de Dios, nos llevan al igual que Adán a transgredir todo lo que se llama Dios, y el hombre no puede volver al Padre, y el Padre está esperando pacientemente. De no haber una intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en favor nuestro, nos quedaríamos criando cerdos lejos del Señor, lejos del Padre, viviendo disolutos, perdidos, pródigos. Entonces, en esta historia el Padre espera confiadamente porque sabe algo, que hay una obra gloriosa del Espíritu Santo en acción, en ejecución, que Él ha salido a buscar al disoluto, que Él ha ido a buscar a donde lo encuentre y lo va a hacer recapacitar para que enfile sus pasos hacia Dios. Y ahí el Padre cada día salía a esperar al disoluto que regresara, porque confiaba en la obra del glorioso Espíritu Santo. Bueno, ya para ir finalizando esta mañana, sabemos que el Hijo recapacita por esta obra. Él está diciendo: me levantaré, voy a ir donde mi Padre. Pero sale a relucir lo que somos, sale a relucir en su comentario los argumentos que nosotros nos llenamos para venir a Dios muchas veces. El querer hacer cosas para recibir otras. Él no dice: voy a ir a mi Padre y voy a decir que lo extraño. Él no dice: voy a ir donde mi Padre y voy a decir que lo amo, que me perdone, que necesito el calor de papá. No dice eso. Lo único que dice: voy a ir porque allá hay abundancia de pan. Voy a ir y le voy a decir que me ofrezco en trabajar. Voy a hacer aseo en la iglesia, voy a ordenar las bancas, voy a preocuparme de la transmisión, voy a hacer algo. No quiero que ninguna relación, si yo sé que ya yo soy el último, y esa falsa modestia que la gente a veces tiene. Voy a ir a casa y voy a decirle que yo no soy digno de ser hijo, pero que me haga jornalero. Y si soy jornalero, bueno, voy a tener pan y agua, que es lo que necesito. Pero él no está comprendiendo que esta parábola se trata de papá, se trata del corazón del Padre, no se trata de él. No se trata de nosotros, se trata de Padre, de nuestro Padre, que ha sufrido porque estamos lejos de Él, que ha sufrido con el Hijo que está cerca pero que está lejos, y ha sufrido con el Hijo que está lejos porque no lo puede sentir, no lo puede ver, no lo puede abrazar. ¿Qué desea el Padre en esta parábola? ¿Qué desea? Una sola cosa nos muestra que desea el Padre: volver a estrechar a su creación,
volver a estrechar a su hijo. Quiere estrecharlo, quiere tenerlo cerca. No quiere que viva lejos de él. Él quiere que él sienta el palpitar, que el hijo sienta el palpitar del corazón del Padre. Eso es la parábola. Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, fíjese acá, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Qué significa eso? Movido a misericordia, en que él quiere ir en una acción mayor, que su corazón se vuelca en ternura, en misericordia, en paz, en bondad. Quiere prodigarle todo su amor. Es que lo que está diciendo aquí cuando dice movido a misericordia es que se agitó el corazón del Padre, palpitó más fuerte que nunca, fue movido. ¿Ha sido movido su corazón o conmovido su corazón alguna vez por alguna situación? Eso le pasó al Padre, lo ve venir y fue el día, fue el minuto preciso y fue movido a misericordia. Y dice que ese Padre por fin corrió. ¿Quién corrió a quién? El Padre al Hijo. Note eso. Él fue movido a misericordia, donde estaba esperando, corrió por ese camino y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre besó a su Hijo. Ese beso, tendríamos otro sermón para hablar solo de ese beso. Ese beso de amor, ese beso que expresa todo lo que el corazón del Padre siente por su Hijo. El Hijo no ha dicho nada aún. El relato nos dice que Él lo apretó fuertemente, lo besó sobre su cuello. Y después nos relata el propio Padre qué es lo que sintió en ese momento. El Padre dice, mi hijo estaba muerto. Mi hijo estaba perdido. Mi hijo ha sido encontrado. Mi hijo ha regresado a mí, lo siento como hijo. Por fin regresó. Hay algunos que rápidamente dicen, bueno, si el hombre se equivocó, ¿por qué Dios no destruyó todo, hizo todo de nuevo? Claro, es que usted no hizo a la creación. Usted no hizo al hombre. Usted no nos hizo. Y el salmista dice, ovejas suyas somos. Ovejas de su prado. Somos pueblo suyo, somos de Él, le pertenecemos. ¿Y qué hizo el Hijo? Sacó su frase repetitiva que le había ensayado todo el camino. Todavía no logra comprender tanto amor, y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos gustando del abrazo de papá, estamos gustando del amor del Señor, estamos gustando de su cobertura, y todavía tenemos frases repetitivas para acercarnos a Él. Todavía a veces vivimos en cultos monótonos. Todavía vivimos vidas a la ligera, sintiendo el apretón de papá, sintiendo que papá le besa el cuello y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué quería que el padre le dijera? No, hijo, si tú eres igual mi hijo. El padre no le dice nada, si no se trata del hijo, se trata del corazón del padre. No es lo que él creyera, es lo que el Padre sentía en esta historia. Es lo que Él siente por nosotros. Es el profundo amor de un verdadero Padre por los suyos, por lo que somos sus hijos. Profundo amor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 22. El Padre no le dice ni una palabra al Hijo. Nada. Porque sabe que sus argumentos no sirven de nada, porque así no sirven nuestros argumentos ante un Dios de tanto amor.
Lo que tenemos que hacer frente a un Dios de tanto amor es disfrutar de su amor, disfrutar de su cobertura y decirle gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, no le habló al hijo, le habló a los siervos. Mientras lo tiene abrazado, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en sus manos, calzado en sus pies. ¿Cómo conectamos esto con todo esto? Y concluyo esta mañana. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Recuerde que esta parábola nace por gente diciendo cómo come con pecadores, cómo come con perdidos, cómo el divino maestro come con gente así. ¿Cómo es posible? Es que no conocen el corazón del Padre, no conocen la misión del Hijo de llevarnos de regreso al Padre. Esa es la misión. La humanidad está perdida, está desnuda, así quedó con la caída, está desnuda. Entonces el Señor dice, saquen el vestido, vístanlo, vístanlo. Ha llegado el momento, yo he venido para que poder vestirnos como hijos y estar vestidos con vestimentas de luz delante de nuestro Padre. Dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová mi Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Para estar delante de Él. Ninguna parte me habló del infierno y que es necesario salvarnos del infierno, porque no se trata del infierno, se trata del corazón del Padre que está triste por alguien que está lejos de su corazón. Por eso la parábola termina que habrá gozo en el cielo por un pecador que hace nuevo camino. Por eso que le dice, pónganle calzado en sus pies para que encamine sus pasos en la verdad. El apresto del Evangelio que dice Efesios 6. Pónganle calzado en sus pies para que camine derecho al corazón del Padre. Pónganle anillo en su mano, un anillo de autoridad, un anillo de hijo, un anillo de heredero. Dice el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la tremenda bendición que tenemos de ser hijos, hijos de un Padre amoroso que nos ama celosamente. Dios le ama a usted, amado. Dios me ama a mí, me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Y esto es posible, y termino mi sermón con lo que dice el versículo 23 de esta parábola. Esto es solo posible, y aquí está Cristo presente en esta preciosa historia, en esta preciosa parábola. ¿Cómo es posible volver al corazón de papá? Versículo 23. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo que ha sido preparado es la redención del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue preparado para que yo tuviera fiesta con el Padre. Él fue sacrificado para que yo lo coma como en la Pascua. El Cordero de Dios, el becerro gordo que ha sido sacrificado para que yo sea vestido, para que yo sea calzado, para que yo tenga autoridad de hijo por el becerro que ha sido preparado. A través del becerro gordo yo puedo tener fiesta con el Padre y alegrar el corazón de papá. Esta mañana, esta tarde ya, yo les invito, amados, a que siempre alegre el corazón de papá. No siga la actitud ni del mayor ni del menor,
sino sea aquel Hijo que conoce el latir del corazón de Padre. Y démosle siempre gracias. Para Él tributamos siempre el honor, la honra y la gloria.